Hola amigos y amigas de Culticana, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar de nuevo acá. Hoy les traigo un video que me resulta muy importante ahora que se viene el frío y básicamente es cómo las bajas temperaturas pueden afectar a nuestras plantas, a nuestro suelo y al metabolismo. No solamente hay que caer en la creencia de que los fríos o las bajas temperaturas afectan solamente a las plantas de exterior, porque nuestro indoor también se puede ver afectado, sobre todo si estamos más que nada en la etapa vegetativa. Así que hoy no solamente vamos a ver cómo es que afectan, sino también vamos a conocer algunos truquitos, algunos tips que podemos utilizar para levantar un poco nuestras plantas. Así como nosotros nos quedamos encerrados en nuestras casas cuando hace frío o elegimos mantenernos calentitos adentro, las plantas les pasa algo similar. Es que el frío no solamente puede afectar el metabolismo de las plantas, sino de toda la microbiología que los rodea. Así que ahora vamos a ver un poco en detalle cuáles son por ahí los puntos que hay que tener en cuenta si tenemos un espacio con mucho frío donde estamos cultivando, pero también cómo podemos hacer para levantar la temperatura y mejorar la calidad de la producción final. Tal como lo había anticipado recién, el frío puede generar una disminución del metabolismo de las plantas, es decir, que puede disminuir o reducir la actividad metabólica de las plantas, pero también de los microorganismos que habitan en la rizósfera. Es que mientras menor es la temperatura, más difícil es que se den las reacciones bioquímicas que necesita la planta para incorporar los nutrientes. Esto se traduce, digamos, esta falta de metabolismo o esta afección al metabolismo se traduce en procesos más lentos, procesos fallidos o incluso también en el estancamiento o en el bloqueo de nutrientes de nuestras plantas. Como para que se hagan una idea, la planta necesita aproximadamente unos 25 grados para poder realizar el proceso de fotosíntesis. Claro que no quiere decir que a menos temperatura no van a hacer este proceso, pero sí es importante que entendamos que hay parámetros que tenemos que respetar o al menos estar cerca de ellos para que las plantas puedan realizar todas las tareas correspondientes de manera natural, pero también de manera correcta y efectiva. Por otra parte, además de la fotosíntesis, otro de los procesos que se ve afectado es la respiración de las plantas. Cuando tenemos menores o mayores temperaturas también, pero en este caso vamos a quedarnos solamente en las menores, se da una disminución de la capacidad de respirar de las plantas y cuando no están pudiendo respirar de la manera en la que necesitan, este proceso metabólico también se ve afectado y empiezan a liberar la energía o los nutrientes, mejor dicho, que tenían almacenados. Entonces esto se traduce directamente en una carencia. Entonces entendamos particularmente el proceso vegetativo es donde se realiza principalmente la fotosíntesis. Tenemos parámetros en los que necesitamos temperaturas de 20 a 25 grados justamente porque de otra manera si no se está afectando este proceso de fotosíntesis y sin proceso de fotosíntesis no hay un buen veje ni un proceso sano en esta época. Pero esto no es todo. Si repasamos, vamos a tener un metabolismo más lento, vamos a tener también una planta que no transpira, es decir, una planta que no solamente no está pudiendo incorporar los nutrientes, sino que está liberando estos nutrientes por una cuestión de frío, sino que al mismo tiempo se reduce considerablemente la absorción de estos nutrientes. Entonces, no solamente los está liberando, sino que no los puede incorporar. ¿Por qué? Justamente porque el frío reduce la actividad de las raíces. Y en las raíces, es decir, en la rizósfera, es donde se da todo el proceso microbiano por el cual las plantas, por medio de sus exudados, incorporan los nutrientes. Sin embargo, amigos y amigas living soileros y living soileras, no es eso solamente en lo que tenemos que reparar cuando entendemos que hay frío en nuestro indoor. Es que la vida microbiana de nuestra cantela, de nuestro suelo, de nuestra tierra, también se ve afectado por el frío. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque el frío o las condiciones bajas de temperatura lo que disminuyen es la capacidad enzimática.
Y al suceder esto, lo que pasa directamente es que se disminuye la capacidad de generar reacciones químicas por medio de la naturaleza. Es decir, no vamos a tener bacterias generando nitrógeno, no vamos a tener raíces que incorporen los nutrientes necesarios. Esto se va a traducir directamente en carencias. Pero esto no solamente afecta a las plantas, porque lo que sucede con estos procesos de frío en nuestra rizósfera básicamente es que tiene un impacto negativo más que nada en la presencia de toda la actividad de hongos y bacterias, que justamente es lo que buscamos y lo que necesitamos, porque son las encargadas de realizar estos procesos químicos mediante el cual la planta se va a alimentar. Entonces, tenemos dos ejes. Por un lado, tenemos la incapacidad de la planta de incorporar los nutrientes, y por el otro lado tenemos una disminución considerable de la actividad microbiana. Es decir, no tenemos ni la capacidad de incorporar los nutrientes, pero tampoco la capacidad de generarlo por medio de la actividad de los microorganismos del suelo. Esto no solamente afecta a las bacterias, como decía recién, sino también que algunos hongos que son totalmente importantes para nosotros, entre los más conocidos, las micorrizas, por ejemplo. Entonces, entendemos también que el frío no solamente afecta todo lo que mencionamos recién, sino que también está todo el tiempo evitando que se genere de forma natural la simbiosis entre distintos hongos, bacterias y las plantas. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente en lo que decíamos recién, nutrientes limitados y en incapacidad de incorporarlos. ¿Qué sucede entonces ante esta situación? Bueno, muchos de los microorganismos que no pueden funcionar en estas temperaturas entran en un periodo de latencia. ¿Qué quieren decir? Que se apaga su actividad, queda básicamente pausada hasta que tiene la capacidad nuevamente, gracias a una levantada de la temperatura, de empezar a funcionar nuevamente. Esto, si bien a priori parece algo malo, es algo que tenemos que destacar de los microorganismos y de su actividad, porque quiere decir básicamente que nosotros, dándole lo que ellos necesitan, pueden empezar nuevamente a generarse sin que tengamos que inocularlos nuevamente. Entonces, en el caso de las micorrizas, por ejemplo, si tenemos un estrés de frío, que a su vez se traduce en otros tipos de estrés, podemos, levantando la temperatura, empezar nuevamente a generar el desarrollo de estas micorrizas. Porque al estar en este estado de latencia, cuando tienen nuevamente las capacidades para su desarrollo, se activan nuevamente. Ahora, también tenemos que mencionar que quizás en algunos casos de exterior principalmente, donde quizás las temperaturas son mucho más bajas, ahí los problemas pueden ser incluso más grandes. ¿Por qué? Porque se pueden generar las famosas heladas, que se traducen básicamente en la congelación del agua de la rizósfera, de las raíces, donde además de todo lo que habíamos mencionado antes, también se puede generar un estrés hídrico. Entonces, no solamente tendríamos, digamos, la incapacidad de incorporar estos nutrientes, sino que también, por una cuestión de problemas osmóticos, la planta no podría ni siquiera tomar agua. Todas estas cosas que mencionamos recién se van a traducir básicamente en dos problemas centrales. Básicamente, el primero es el retraso en el crecimiento y en el desarrollo de la planta, ya que el frío puede generar todos estos desbalances que estábamos hablando recién, que no solamente afectan a la actividad microbiana, sino que principalmente a la planta, lo que genera básicamente un retraso en todos los procesos que no solamente van, digamos, desde el desarrollo de las hojas, como también pueden generar floraciones menos abundantes y además también disminuidas. Por otro lado, se pueden generar problemas de desnutrición, que esto se va a ver directamente Por otro lado, también se generan problemas de nutrición, y esto se va a ver directamente en nuestras hojas, que van a empezar a caerse, que van a empezar a amarillar, justamente porque no tienen la capacidad, primero, de incorporar los nutrientes, pero al mismo tiempo tampoco tienen tantos nutrientes disponibles, porque el frío no permite que se generen básicamente todas las actividades, asociaciones y todas las relaciones simbióticas que se tienen que generar para que pueda suceder todo de forma natural y correcta en nuestro suelo o en nuestro espacio de cultivo.
Por otra parte, entender que todos estos problemas que mencionamos anteriormente también se traducen en una menor o peor respuesta a los patógenos o plagas en nuestro cultivo. ¿Por qué? Básicamente porque la planta no tiene la posibilidad de defenderse al estar con sus defensas debilitadas, y al mismo tiempo los microorganismos de nuestro suelo y de nuestro ambiente no tienen la capacidad tampoco de responder ante estos ataques. Entonces, cuando estamos con nuestras plantas con frío, su metabolismo no solamente funciona más lento, sino que también sus defensas funcionan de una peor manera, lo que la deja básicamente abierta a la aparición de patógenos. Pero amigos, amigas, no se preocupen, porque esto tiene algunas soluciones con algunos tips que ahora vamos a ver. Primero y principal, entender que estos estrés o estos estreses se pueden empezar a regenerar por medio de algunas técnicas caseras, manuales o algunos trucos que se nos pueden ir ocurriendo. Yo, si bien ahora le voy a dejar alguna lista de recomendaciones, los invito a que se animen también a probar y que puedan ir experimentando por medio de la lógica, porque si bien hay un montón de cosas que necesitamos aprender o incorporar para el cultivo, muchas veces también hay muchas cuestiones que se desprenden no solamente de la lógica, sino de la experiencia humana y de la propia vida. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos frío? Bueno, hay que aplicar la lógica, y esta lógica también aplica a otros seres vivos. Si nosotros nos abrigamos cuando tenemos frío, la planta va a necesitar lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Anímense a encontrar soluciones innovadoras. Lo primero, y que me parece fundamental, es el uso de calentadores de pecera para mantener dentro de los parámetros entre 20 y 25 grados el agua. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que nosotros, por medio de los riegos, vamos a estar incorporando calor, y por medio de ese calor vamos a estar generando, primero, que se reactive toda la actividad microbiana que entró en latencia. Segundo, que la planta empiece a funcionar correctamente en su metabolismo, es decir, que empiece a generar el proceso de fotosíntesis de manera natural, y que al mismo tiempo empiece a pedir y a incorporar los nutrientes. Por otra parte, si estamos hablando de cultivos de indoor, quizás no es lo más recomendable si tenemos los parámetros bien funcionando, pero a veces está bueno poder apagar las extracciones o las ventilaciones, no solamente para evitar, digamos, que entre más frío al espacio de cultivo, sino también para evitar sacar el calor que estamos tratando de generar. Por ahí en un espacio indoor, muchas veces la temperatura que tenemos se va a ver afectada por la temperatura que tenemos adentro de nuestra casa, y eso puede, según el lugar donde lo tengamos en nuestra casa, puede traducirse o en bajas temperaturas o en altas temperaturas si los tenemos en espacios más hogareños, donde tenemos una calefacción prendida que puede excederse de los 25 grados. Por otra parte, aunque parece lógico según la recomendación de recién, evitar hacer foliares con el agua a temperatura ambiente. Generalmente pensamos que el agua o la temperatura del agua no puede afectar la planta si lo estamos usando de manera foliar, pero eso se ve directamente en pocos segundos, o en pocas horas, mejor dicho. Así que recomiendo que para hacer aplicaciones foliares usemos agua también que esté templada previamente, y no usemos solamente como sale de la canilla. Por otra parte, algo que me parece fundamental es que usemos la lógica para entender que si tenemos una planta que no está incorporando nutrientes y al mismo tiempo tenemos microorganismos que se ven disminuidos en su capacidad de acción, es decir, que no están descomponiendo la materia y al mismo tiempo no están pudiendo metabolizar y canalizar todo el alimento que le estamos dando, entonces tenemos que, por una cuestión lógica, evitar dar más alimento. ¿Por qué? Porque vamos a, primero, estar generando un desperdicio, por el otro lado no vamos a estar aportando absolutamente nada. Entonces tenemos que entender también que hay momentos y momentos en los que tenemos que alimentar, y momentos donde por ahí quizás lo que necesitamos es mejorar los parámetros de temperatura, humedad. El frío es algo que no podemos evitar, y posiblemente a medida que pase el tiempo, cada invierno va a ser más cruel, va a ser más potente y va a ser cada vez
más helado. Entonces tenemos que entender quizás que hay algunos tips, algunas cuestiones que podemos ir incorporando, pero por sobre todas las cosas también entender que las plantas tienen lógicas, tienen adaptaciones y se van incorporando también, o adaptando mejor dicho, a su espacio de cultivo. Entonces si tenemos una planta que queremos sacar a exterior, bueno, tratemos de ir sacándola paulatinamente, no la tiremos un día al otro afuera a las temperaturas heladas. Tratemos de, si tenemos la posibilidad de entrarla durante las noches, entrarla, pero también darle un tiempo y un espacio a la planta para que se vaya adaptando a las nuevas condiciones climáticas. Los cambios abruptos siempre se ven traducidos en alguna deficiencia, en alguna carencia o en algún bloqueo de nutrientes. Entonces, si estamos cultivando en exterior, posiblemente la planta se adapte a las condiciones que hay, pero tenemos que darle la posibilidad de que lo haga. Entonces, tenemos que entender que todos los cambios tienen que ser lentos. Pero por sobre todas las cosas, entender que cuando estamos fertilizando de manera natural, orgánica, la planta necesita sus tiempos, los microorganismos necesitan sus tiempos. Entonces, si tu planta está pasando por algún tipo de estrés referido a las temperaturas, a las condiciones de humedad, trata de no alimentar por demás, sino de generarle las temperaturas o el contexto que necesitamos a las plantas, y recién ahí empezar a incorporar el nutriente. Así que ya sabes, si tu planta está pasando por algún tipo de estos estreses mencionados recién, no te preocupes, trata de entender que es algo normal por las condiciones climáticas que está atravesando la planta en ese momento y que se soluciona básicamente mejorando las condiciones. Muchas gracias por haber estado de aquel lado, amigos y amigas cultivetas. Les pido como siempre que se suscriban, que den like, que comenten y por sobre todas las cosas que aprieten la campanita, que la activen, porque para mí es muy importante poder llegar cada vez a más personas. Una vez más les agradezco por haber estado acá. Nos vemos en otro video. Chao.